Bienvenidos. Hoy veremos algunos ensayos en agregados. Ustedes, en Tecnología del Hormigón, el próximo semestre, verán de manera detallada todos los ensayos de caracterización de los áridos. Sin embargo, en esta asignatura nos interesa que tengan claros algunos conceptos como densidad de conjunto y densidad aparente, que están explicados en la página 11 de su texto de la materia. Estos conceptos los vieron con el ingeniero Chazú a comienzos del semestre. En este sentido, vamos a hacer los ensayos de peso unitario o densidad de conjunto y peso específico que se relaciona con la densidad aparente. Solo trabajaremos con grava, no así con arena. Grava es el material cuyas partículas son más grandes que el tamiz número 4. El tamiz número 4 tiene una abertura de 4,75 milímetros. Entonces, todo lo que queda retenido en este tamiz se denomina grava y el material que pasa a este tamiz se llama arena. Aclarado esto, vamos a comenzar con el peso unitario. El peso unitario o densidad de conjunto es la relación entre la masa del árido y el volumen ocupado por las partículas más el volumen de vacío existente entre partículas. En esta gráfica, o esquema mejor dicho, pueden ver, este es el volumen del recipiente, este es el volumen de las partículas y lo que está en plomo es el espacio vacío entre partículas. En otras palabras, podemos decir que el peso unitario es la relación entre la masa del material y el volumen del recipiente que lo contiene. Una cosa que me interesa mucho que tengan clara es este volumen de vacío entre partículas. No vamos a confundir con el vacío dentro de las partículas o vacío en las partículas. Aquí estamos hablando del volumen de vacío que hay entre las partículas. Los pesos unitarios dependen de la granulometría del agregado, de la compacidad del agregado. Esto está relacionado con el vacío entre partículas. Por ejemplo, en un mismo agregado, o sea, un agregado que tenga la misma procedencia, pero con diferentes granulometrías, vamos a darnos el caso del agregado A y el agregado B. El agregado A tiene una granulometría continua con partículas de muchos tamaños. Esto quiere decir que va a haber poco vacío entre partículas. En el caso del agregado B, es un agregado que no tiene una granulometría continua, entonces el vacío entre partículas va a ser mayor. Por tanto, el agregado A va a tener un peso unitario mayor que el agregado B. Otro aspecto que influye es la compacidad del agregado. Ustedes han debido ver alguna vez, por ejemplo, cuando colocamos azúcar en un recipiente. Si sacudimos el recipiente, las partículas se van acomodando. Estamos aumentando la compacidad. El nivel del azúcar va disminuyendo. Entonces, el vacío entre las partículas es menor. Si en un mismo agregado comparamos dos casos en los que el agregado A tenga mayor compacidad que el agregado B, entonces el agregado A va a tener mayor peso unitario. Otro aspecto que influye es el tipo de agregado. Aquí hablamos de la roca de la que proviene. Si estamos hablando, por ejemplo, de dos agregados que tengan la misma granulometría, un caso hipotético, que tengan la misma forma, la misma granulometría, pero vienen de diferente roca, un agregado va a tener mayor peso unitario que el otro en función del peso mismo de sus partículas. Ahora vamos a ver, para aclarar los anteriores conceptos, tenemos un agregado A con una granulometría continua, o sea, hay partículas de diferentes tamaños, y tenemos aquí un agregado B que tiene prácticamente todas las partículas grandes. Aquí hay mayor vacío que acá. Este tiene una granulometría más continua, entonces las partículas pequeñas van rellenando los espacios que dejan las partículas grandes. El peso unitario de este agregado será mayor que el peso unitario de este agregado. Aquí tenemos otro caso. Tenemos dos agregados monogranulares. Esto quiere decir que solo tienen un tamaño de partícula. El agregado A con partículas pequeñas y el agregado B con partículas grandes. En principio, estos dos agregados van a tener un peso unitario muy similar. Si es que fueran esferas perfectas, ustedes pueden hacer el ejercicio dándose un radio o diámetro para las esferas, unas dimensiones para un cubo. Van a ver que el vacío es exactamente el mismo. Entonces, si fueran esferas perfectas, el peso unitario de este sería exactamente el mismo que el peso unitario de este. En el caso de los agregados, como no son esferas perfectas, depende mucho de la forma. En la mayor parte de los casos,
las partículas más grandes van a tener un peso unitario mayor, se acomodan de mejor forma, y en este caso tendría un peso unitario menor. Ahora, ¿qué ocurriría si combinamos estos agregados? En este caso, estas partículas van a ir a rellenar los espacios que dejan estas. Entonces, el peso unitario de la combinación será mayor que ambos, o sea, mayor que este y mayor que este. La granulometría también influye en la compacidad. Si nosotros unimos estos dos agregados, hemos dicho que las partículas estas van a ocupar estos espacios vacíos y ahí también se va a generar mayor compacidad. Entonces la compacidad se va a dar por la granulometría o por alguna fuerza externa. En el caso de los agregados, existen dos pesos unitarios, según normativa: el peso unitario suelto y el peso unitario asentado o compactado. El peso unitario suelto se obtiene después de llenar el recipiente normalizado, que está hecho para este ensayo específicamente, con el agregado introducido con ayuda de una pala, dejándolo caer por peso propio, por eso se llama suelto. Una vez lleno y enrasado el recipiente, se determina el peso del conjunto recipiente más muestra. Para calcular el peso unitario dividimos el peso del material, o sea de la muestra, que lo vamos a obtener por diferencia, enseguida vamos a ver cómo, entre el volumen del recipiente. El volumen de este recipiente se obtiene por calibración en laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes puedan llenar además la planilla de laboratorio. El peso unitario suelto. Tenemos el peso, bueno, en realidad aquí estamos hablando de masas, del recipiente vacío, 9.757 gramos. Después de dejar caer la grava en el recipiente, enrasar, colocamos en la balanza y determinamos el peso de la grava suelta más el recipiente. En este caso nos ha dado 32.126 gramos. Por diferencia de estos dos valores, tenemos el peso de la grava suelta. En nuestro caso, 22.369 gramos. El volumen del recipiente lo hemos determinado por calibración en laboratorio antes, y el volumen de nuestro recipiente es de 14.158 centímetros cúbicos. Cuando vean el video de los pesos unitarios, ahí van a darse cuenta perfectamente de cómo se obtienen estos valores. Finalmente, el peso unitario suelto resulta de dividir el peso de la grava suelta, los 22.369 gramos, entre el volumen del recipiente, 14.158. Eso nos da 1,580 gramos por centímetro cúbico. Normalmente los pesos unitarios se expresan en kilogramos por metro cúbico, entonces multiplicamos por 1000 y tenemos un peso unitario suelto de 1.580 kilogramos por metro cúbico. El peso unitario asentado o compactado se obtiene después de llenar el mismo recipiente con el agregado introducido con ayuda de una pala en 3 capas. Aquí está la diferencia con el anterior peso unitario. Cada una de estas capas se compacta con 25 golpes de un pisón normalizado. Una vez lleno y enrasado el recipiente, se determina el peso del conjunto recipiente más muestra, y para calcular el peso unitario compactado o asentado, dividimos el peso de la grava, nuevamente obtenido por diferencia, entre el volumen del recipiente. Aquí tienen el ejemplo numérico. El peso del recipiente no varía, estamos utilizando el mismo, son 9.757 gramos. Después de introducir la grava y compactarla en 3 capas, tenemos el peso de la grava asentada más el recipiente, 32.579 gramos. Entonces el peso de la grava asentada va a resultar de la diferencia de estos dos valores, en nuestro caso 22.822 gramos. El volumen del recipiente es el mismo. El peso unitario asentado será 22.822 entre 14.158. Eso nos da 1,612 gramos por centímetro cúbico. Redondeando a la decena y llevando kilogramos por metro cúbico, tenemos 1.610 kilogramos por metro cúbico. La aplicación de los pesos unitarios está en la transformación de dosificaciones en peso a dosificaciones en volumen y viceversa. El peso unitario, si ustedes se dan cuenta, es un valor que está dado en kilogramos por metro cúbico. Entonces, lo podemos utilizar como un factor de conversión cuando queremos transformar metros cúbicos a kilogramos o kilogramos de este material, por supuesto, de esta grava en este caso, en metros cúbicos de este mismo material.
También van a utilizar el valor del peso unitario el próximo semestre en tecnología del hormigón cuando estén haciendo dosificaciones por peso de hormigones según el método de la ACI.